Comenzar tu novela con un prólogo puede no ser la mejor idea, por las razones que te voy a explicar en este nuevo episodio de Madera de Escritor. De manera que si te planteas comenzar la tuya con un prólogo que ponga al lector en situación, presta atención. Bienvenido, bienvenida. En España es viernes por la tarde, llega el fin de semana. Estamos cómodos y contentos. Vamos a hablar un rato de creación literaria. Hoy quiero hablarte de los prólogos. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y a través de las asesorías de proyectos narrativos, mi servicio de editing, reviso cada año varias decenas de novelas. Y he podido constatar que muchas de ellas, especialmente novelas de fantasía, comienzan con un prólogo. Una especie de capítulo cero que sirve para ubicar al lector en el mundo en que se desarrollará la acción y que da ciertos datos de contexto que, obviamente, el autor considera relevantes. La inclusión de un prólogo en toda novela que se precie parece estar de moda. ¿Pero son siempre necesarios? Comencemos por definir qué es un prólogo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define prólogo en su primera acepción como el texto preliminar de un libro, escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a su lectura. En efecto, así se ha entendido tradicionalmente el prólogo, como un texto que introduce la obra, y en ocasiones a su autor, que la explica o la comenta y nos dice algo relevante sobre ella, pero sin adentrarse todavía en la historia que narra. Este tipo de prólogos puede estar escrito por el propio autor, pero también es frecuente que lo estén por el editor o el traductor, o por algún experto en la obra o la figura de un determinado autor que analiza las características y complejidades de las mismas. Cuando el prólogo está escrito por el autor, este suele usarlo para explicar los motivos que le impulsaron a escribir sobre determinado tema, cómo fue el proceso de gestación de la obra, o cuando se trata de una nueva edición de una obra ya publicada, puede hablar sobre cómo le ha ido al libro en los años transcurridos desde que fuera publicado por primera vez. Miguel de Unamuno gustaba de escribir prólogos para sus novelas en los que explicaba sus intenciones narrativas y las dificultades del proceso creador. Por ejemplo, en el de la tía Tula, el autor se plantea la cuestión de en qué género podría englobarse su novela. ¿Es acaso un libro de caballerías? Como el lector quiera tomarlo. Tal vez a alguno pueda parecerle una novela hagiográfica, de vida de santo. Es, de todos modos, una novela, podemos asegurarlo. Mientras que Rafael Sánchez Ferlosio se ve obligado a hacer una puntualización en forma de prólogo que antecede a la sexta edición de su novela El Jarama, para explicar el origen de los textos que abren y cierran su novela. Como quiera que a lo largo de los 9 años que la presente novela lleva a merced del público, han sido no pocas las personas que, creyendo hacer un cumplido a mi propia obra, me han dicho: lo que más me gusta es la descripción geográfica del río con que se abre y se cierra la narración. Y visto que las comillas que acompañan a esta descripción no surten, a falta de otra indicación cuya omisión hoy me resulta del todo imperdonable, los efectos de atribución o de no atribución deseados, es mi deber consignar aquí de una vez para siempre su verdadera procedencia. Conocido es también el breve pero enfático prólogo de Víctor Hugo a Los Miserables, en el que explica el porqué de la obra. Mientras a consecuencia de las leyes y de las costumbres exista una condenación social, creando artificialmente en plena civilización infiernos y complicando con una humana facultad el destino, que es divino, mientras no se resuelvan los 3 problemas del siglo: la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas. En tanto que en ciertas regiones sea posible la asfixia social, en otros términos y bajo un punto de vista más dilatado todavía, mientras haya sobre la tierra ignorancia y miseria, los libros de la naturaleza del presente podrán no ser inútiles. En general, todos los prólogos suelen contener información muy interesante que te ayudará a comprender mejor la obra en la que estás a punto de adentrarte, conocer más a su autor y hacerte una idea global del panorama literario de cada época. Si eres de los que suelen saltártelos, te aconsejo que dejes de hacerlo y comiences a prestarles más atención.
Te he citado varios ejemplos en los que el prólogo es usado por el autor para hacer alguna aclaración sobre la obra en cuestión. Sin embargo, un prólogo también es, de acuerdo con la tercera acepción del diccionario de la Real Academia, la primera parte de una obra en la que se refieren hechos anteriores a los recogidos en ella o reflexiones relacionadas con su tema central. En efecto, también un prólogo puede plantear hechos directamente relacionados con la narración que está a punto de comenzar unas páginas más allá. Gonzalo Torrente Ballester lo usa así en la saga Fuga de J.B., con un incipit que comienza: «Veciños, veciños, roubaron o corpo santo». En la mañana de niebla, casi al alba, las voces estremecen el aire como trompetas. Toca todavía la campana, a la primera misa, pero su sonido es tenue, precavido, como para entrar de puntillas en las alcobas oscuras. Un sonido al que se da la espalda, que se esquiva o acalla metiendo la cabeza bajo las sábanas. «Pepiño, levántate, que ya son las 6:30». Un sonido que sería impertinente si no fuera habitual, que sería íntimamente detestado si no actuara de despertador, a esa hora en que los que trabajan tienen que despertarse. «Veciños, veciños, roubaron o corpo santo». Este prólogo ayuda al lector a entrar en el mundo, mezcla de realidad y fantasía, que el escritor ha creado para él, dándole las claves para comprender el resto de la narración. Por su parte, Alejandro Dumas, sirviéndose de la técnica del manuscrito encontrado, usa el prólogo en Los Tres Mosqueteros para explicar el origen del texto. Hará un año que, mientras estaba entregado a serias investigaciones en la Biblioteca Real para mi historia sobre Luis XIV, la casualidad puso en mis manos las memorias de Monsieur d'Artagnan, impresas en Ámsterdam en la imprenta de Pierre Rouge. Y como el título me cautivó, con permiso del conservador de la Biblioteca Real, me llevé las mentadas memorias a casa donde las leí. ¿Qué digo leí? Las devoré. De nuevo Miguel de Unamuno, en su novela Niebla, se sirve de un prólogo, en realidad de dos, al comienzo de la obra. Uno de Víctor Gotti y otro del propio Unamuno. La peculiaridad de estos prólogos es que Víctor Gotti, el primer prologuista, es en realidad uno de los personajes de la novela, el mejor amigo del protagonista. Mientras que el propio Unamuno aparecerá más adelante en la narración como personaje, un escritor al que su protagonista visita. Como ves, estos prólogos no se limitan a dar un atisbo o una explicación exógena de la obra, sino que forman parte de ella. Son ya ficción. Alejandro Dumas fabula el hallazgo de unas memorias. Torrente Ballester nos sitúa en el amanecer de Castroforte del Baraya, la ciudad que ha creado para que en ella transcurra la historia. Unamuno convierte a uno de sus personajes en prologuista. Siendo así, ¿por qué te recomiendo que te replantees escribir un prólogo como inicio de tu novela? En primer lugar, porque es un recurso ya demasiado visto, especialmente en obras de fantasía o ciencia ficción, como ya te he contado. Los escritores noveles lo usan con abundancia, pero no solo ellos. Es harto frecuente encontrarse con ese capítulo preliminar en forma de prólogo que nos aporta cierto contexto sobre la historia que enseguida va a comenzar, explicando ciertos acontecimientos anteriores cuyo conocimiento por parte del lector es necesario para comprender lo que viene a continuación. No soy de las que defienden la originalidad a toda costa, pero a veces sí conviene intentar apartarse de las fórmulas ya muy gastadas e intentar nuevos planteamientos y visiones. El segundo motivo por el que te recomiendo no servirte de un prólogo, y en realidad el más importante, es porque muchas veces el contexto que aporta el prólogo podría haberse incluido sin problemas dentro del cuerpo de la novela. Con una buena dosificación de la información, esos datos que el autor da de forma preliminar en el prólogo podrían darse dentro de la narración. Cierto es que hacer una buena dosificación de la información requiere pericia y un buen plan previo. Por eso, en mi curso de novela le dedico todo un módulo. Pero es ahí donde el escritor muestra su talla. Por cierto, si te interesa el curso de novela, puedes unirte a la lista de espera y te daremos notificación preferente en cuanto se abra el plazo de inscripción. Tienes el enlace en la caja de descripción. Recuerda que una buena novela debe explicarse por sí misma, sin necesidad de aclaraciones previas que tapen los huecos que han podido quedar en la trama más adelante. De modo que si estás pensando en usar un prólogo en tu próxima obra, párate a pensar si de verdad quieres usar ese recurso, ya algo trillado.
si no hay opción de incorporar la información que vas a dar en él dentro de la propia historia. Y si, puestos a usar un prólogo que formará ya parte de la ficción de la obra, no puedes crear un planteamiento original que sorprenda al lector. Se abre debate en los comentarios. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Acostumbras a usar prólogos en tus obras o los has usado alguna vez? ¿Has reparado en el gran número de novelas que comienzan con un prólogo que sirve para dar la clave de algún acontecimiento ulterior? O, en otro sentido, ¿te gusta leer los prólogos que acompañan algunas obras para extraer de ellos nuevos conocimientos literarios? Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ya sabes que no tienes que esperar 15 días para tener nuevos contenidos sobre escritura que te ayuden y te inspiren, como espero que lo haya hecho este episodio. Suscríbete a newsletter y todos los jueves recibirás nuevos y estupendos artículos directamente en tu correo. Te lo estás perdiendo. Por aquí nos vemos dentro de 2 semanas. Entonces charlaremos sobre la mirada del escritor, un tema esencial que, sin embargo, suele dejarse de lado. Hasta entonces, un abrazo.